Ultraimperialismo. Septiembre de 1914. De Dienui Said, septiembre de 1914. El siguiente artículo estaba completo varias semanas antes del estallido de la guerra. Estaba destinado a nuestro número que debía haber saludado el Congreso de la Internacional planeado. Como tantas otras cosas, este Congreso ha sido llevado a la nada por los acontecimientos de los últimos días. Sin embargo, aunque de naturaleza puramente teórica, el artículo no ha perdido su relevancia para la práctica que buscaba ayudar a explicar. Publicamos el artículo con la omisión de pasajes relacionados con el Congreso Internacional y la adición de algunas consideraciones sobre la guerra. Nota editorial Dienui Said, 11 de septiembre de 1914. Hemos visto que el avance ininterrumpido del proceso de producción presupone que las diferentes ramas de la producción producen en la proporción correcta. Sin embargo, también es evidente que dentro del modo de producción capitalista hay un impulso constante hacia la violación de esta proporción, porque dentro de una zona específica el modo de producción capitalista tiende a desarrollarse mucho más rápidamente en el sector industrial que en el agrícola. Por un lado, esta es una razón importante para las crisis periódicas que se apoderan constantemente del sector industrial y que, por lo tanto, restablecen la proporción correcta entre las diferentes ramas de producción. Por otro lado, la creciente capacidad de la industria capitalista para expandirse constantemente aumenta la presión para extender la zona agrícola que proporciona a la industria no solo alimentos y materias primas, sino también clientes. Dado que la importancia de las zonas agrarias para la industria es doble, la desproporción entre la industria y la agricultura también puede expresarse de dos maneras. En primer lugar, las salidas de productos industriales en las zonas agrarias pueden no crecer tan rápidamente como la producción industrial, esto aparece como sobreproducción. En segundo lugar, la agricultura puede no proporcionar las cantidades de productos alimenticios y materias primas necesarias para el rápido crecimiento de la producción industrial, esto toma la forma de escasez. Estos dos fenómenos pueden parecer mutuamente excluyentes, pero en realidad están estrechamente interrelacionados en la medida en que se derivan de la desproporción entre la producción industrial y agrícola, y no de otras causas como las fluctuaciones en la producción de oro o los cambios en la situación energética de los productores frente a los consumidores a través de cárteles, políticas comerciales o políticas fiscales. Uno de los dos fenómenos, la escasez o la sobreproducción, puede pasar fácilmente al otro, porque ambos derivan de la desproporción en cuestión. Un aumento de los precios siempre presagia el comienzo de una crisis, aunque esto surge como sobreproducción y trae consigo un colapso de los precios. Por otro lado, el impulso constante de los países capitalistas industrializados para extender las zonas agrícolas involucradas en las relaciones comerciales con ellos, toma las formas más variadas. Dado que este impulso es una de las condiciones mismas de la existencia del capitalismo, todavía está lejos de estar probado que cualquiera de estas formas sea una necesidad indispensable para el modo de producción capitalista. Del libre comercio al imperialismo. Una forma particular de esta tendencia es el imperialismo. Otra forma lo precedió, el libre comercio. Hace medio siglo, el libre comercio era visto como la última palabra del capitalismo, al igual que el imperialismo lo es hoy. El libre comercio llegó a dominar debido a la superioridad de la industria capitalista de Inglaterra. El objetivo de Gran Bretaña era que se convirtiera en el taller del mundo y por lo tanto, que el mundo se convirtiera en una zona agraria que compraría los productos industriales de Inglaterra y le proporcionaría alimentos y materias primas a cambio. El libre comercio era el medio más importante por el cual esta zona agrícola podía expandirse continuamente de acuerdo con las necesidades de la industria inglesa, y se suponía que todas las partes se beneficiarían de ello. De hecho, los terratenientes de los países que exportaban sus productos a Inglaterra eran tan empedernidos como los industriales de Inglaterra. Pero este dulce sueño de armonía internacional llegó rápidamente a su fin. Como regla general, las zonas industriales dominan y dominan las zonas agrarias. Esto era cierto antes de la ciudad frente al campo, y ahora es cierto del estado industrial frente a un estado agrario. Un Estado que sigue siendo agrario decae política y generalmente también económicamente, y pierde su autonomía en ambos aspectos. Por lo tanto, los esfuerzos para mantener o ganar la independencia o autonomía nacional necesariamente generan dentro del ciclo general de la circulación capitalista internacional la lucha por una industria pesada autónoma, que en las condiciones actuales debe ser capitalista. El desarrollo de salidas para productos industriales extranjeros en el propio Estado agrario crea una serie de condiciones previas para ello. Destruye la industria precapitalista interna,
liberando así una gran cantidad de fuerza de trabajo que está a disposición del capital como trabajo asalariado. Estos trabajadores emigran a otros estados con una industria en crecimiento si no pueden encontrar empleo en su país de origen, pero preferirían permanecer en casa si la construcción de una industria capitalista se lo permitiera. El propio capital extranjero fluye hacia el país agrario, primero para abrirlo mediante la construcción de ferrocarriles, y luego para desarrollar su producción de materias primas, que incluye no solo la agricultura, sino también las industrias extractivas, la minería. La posibilidad de añadir otras empresas capitalistas a estos crece. Entonces depende principalmente del poder político del Estado si se desarrolla una industria capitalista autónoma. Al principio fueron las áreas de Europa Occidental y el este de los Estados Unidos las que se desarrollaron de estados agrarios a estados industriales, en oposición a la industria inglesa. Impusieron aranceles proteccionistas contra el libre comercio inglés, y en lugar de la división mundial del trabajo entre el taller industrial inglés y la producción agrícola de todas las demás zonas, que era el objetivo de Inglaterra, propusieron que los grandes estados industriales dividieran aquellas zonas del mundo que aún permanecían libres, mientras este último no pudiera resistirlas. Inglaterra reaccionó a esto. Este fue el comienzo del imperialismo. El imperialismo fue particularmente alentado por el sistema de exportación de capital a las zonas agrarias que surgieron al mismo tiempo. El crecimiento de la industria en los estados capitalistas hoy es tan rápido que ya no se puede lograr una expansión suficiente del mercado por los métodos que se habían empleado hasta la década de 1870. Hasta entonces bastaban los medios de transporte primitivos que existían en las zonas agrarias, en particular las vías fluviales, que hasta entonces habían sido la única forma posible de transporte a gran escala de alimentos y materias primas. Porque los ferrocarriles se habían construido casi exclusivamente en zonas altamente industrializadas y densamente pobladas. Ahora, sin embargo, se convirtieron en la forma de abrir zonas agrarias poco pobladas, lo que permite llevar sus productos al mercado, pero también aumentar su población y producción. Pero estas zonas no poseían los medios para planificar los ferrocarriles por sí mismas. El capital necesario para esto y la fuerza de trabajo directiva fueron proporcionados por las naciones industrializadas. Avanzaron el capital, aumentando así sus exportaciones de materiales ferroviarios y aumentando la capacidad de las áreas recién abiertas para comprar los productos industriales de las naciones capitalistas con alimentos y materias primas. Así, el intercambio material entre la agricultura y la industria aumentó considerablemente. Pero para que un ferrocarril en el desierto sea un negocio rentable, sí ha de ser posible, sí ha de obtener la fuerza de trabajo necesaria para su construcción y la seguridad necesaria para sus demandas operativas. Debe haber una autoridad estatal lo suficientemente fuerte y despiadada como para defender los intereses de los capitalistas extranjeros e incluso ceder ciegamente a sus intereses. Naturalmente, esto es mejor suministrado por el poder estatal de estos propios capitalistas. Lo mismo puede decirse de las ofertas por la posibilidad de extraer minerales más ricos o aumentar la producción de cultivos comerciales como el algodón mediante la construcción de vastas obras de riego, empresas que también son posibles solo gracias a la exportación de capital de los países capitalistas. Por lo tanto, a medida que crece el impulso para aumentar la exportación de capital de los estados industriales a las zonas agrarias del mundo, también lo hace la tendencia a subyugar estas zonas bajo su poder estatal. Hubo otro momento significativo en esto: los efectos de las exportaciones de capital en las zonas agrarias a las que se dirigen pueden ser muy diferentes. Ya hemos señalado lo mal que están los países agrarios a este respecto, y cómo deben aspirar a convertirse en países industrializados, en interés de su propia prosperidad o incluso de su autonomía. En un estado agrario con la fuerza para proteger su autonomía, el capital que importa se utilizará no solo para la construcción de ferrocarriles, sino también para el desarrollo de sus propias industrias, como en los Estados Unidos o Rusia. En tales circunstancias, las exportaciones de capital de los antiguos estados capitalistas solo fomentan temporalmente las propias exportaciones industriales de estos últimos. En última instancia, los paralizan, simplemente fomentando una fuerte competencia económica en la zona agraria. El deseo de obstaculizar esto es otro motivo para que los estados capitalistas sometan las zonas agrarias, directamente como colonias o indirectamente como esferas de influencia, para evitar que desarrollen su propia industria y obligarlos a restringirse por completo a la producción agrícola. El peligro colonial y la carga armamentista. Estas son las principales raíces del imperialismo, que ha reemplazado al libre comercio. Representa la última forma fenomenal posible de política mundial capitalista,
¿o es otra todavía posible? En otras palabras, ¿ofrece el imperialismo la única forma posible de expandir el intercambio entre la industria y la agricultura dentro del capitalismo? Esta es la pregunta básica. No cabe duda de que la construcción de ferrocarriles, la explotación de minas, el aumento de la producción de materias primas y alimentos en los países agrarios se ha convertido en una necesidad vital para el capitalismo. La clase capitalista es tan poco propensa a suicidarse como a renunciar a ella, y lo mismo puede decirse de todos los partidos burgueses. El dominio sobre las zonas agrarias y la reducción de sus poblaciones a esclavos sin derechos está demasiado ligada a esta tendencia para que cualquiera de los partidos burgueses se oponga sinceramente a estas cosas. La subyugación de estas zonas solo llegará a su fin cuando sus poblaciones o el proletariado de los países capitalistas industrializados se hayan fortalecido lo suficiente como para deshacerse del yugo capitalista. Este lado del imperialismo solo puede ser superado por el socialismo. Pero el imperialismo tiene otra cara. La tendencia a la ocupación y subyugación de las zonas agrarias ha producido agudas contradicciones entre los estados capitalistas industrializados, con el resultado de que la carrera de armamentos, que antes era solo una carrera por los armamentos terrestres, ahora también se ha convertido en una carrera de armamentos navales, y que la guerra mundial largamente profetizada se ha convertido en un hecho. ¿Es este lado del imperialismo también una necesidad para la existencia continua del capitalismo, uno que solo puede ser superado con el capitalismo mismo? No hay necesidad económica de continuar la carrera armamentista después de la guerra mundial, ni siquiera desde el punto de vista de la propia clase capitalista, con la excepción de a lo sumo ciertos intereses armamentísticos. Por el contrario, la economía capitalista está seriamente amenazada precisamente por las contradicciones entre sus estados. Todo capitalista con visión de futuro hoy debe llamar a sus semejantes capitalistas de todos los países unidos. Porque, en primer lugar, está la creciente oposición de las zonas agrarias más desarrolladas, que amenaza no solo a uno u otro de los estados imperialistas, sino a todos juntos. Esto es cierto para el despertar de Asia Oriental y la India, así como para el movimiento panislámico en el cercano Oriente y África del Norte. Este aumento va acompañado de la creciente oposición del proletariado de los países industriales contra cada nuevo aumento de su carga fiscal. Incluso antes de la guerra, estaba claro que desde la Guerra de los Balcanes la carrera armamentista y los costos de la expansión colonial habían alcanzado un nivel que amenazaba los rápidos aumentos de la acumulación de capital y, por lo tanto, la exportación de capital, es decir, la base del imperialismo mismo. La acumulación industrial en el hogar todavía avanza continuamente, gracias al progreso técnico. Pero el capital ya no se precipita hacia la exportación. Esto es visible en el hecho de que incluso en tiempos de paz los estados europeos tuvieron dificultades para cubrir sus propios préstamos. Las tasas de interés que se vieron obligados a otorgar aumentaron. Esto se revela, por ejemplo, por los precios medios de mercado de 3% alemán. Préstamos nacionales. Reitsanleihe. 3% francés. Anualidades. 1905. 89. 99. 1910. 85. 97. 1912. 80. 92. Mediados de 1914. 77. 83. Después de la guerra, esta tendencia no mejorará, sino que empeorará, si la carrera armamentista y sus demandas en el mercado de capitales continúan creciendo. El imperialismo está cavando así su propia tumba. De un medio para desarrollar el capitalismo, se está convirtiendo en un obstáculo para él. Sin embargo, el capitalismo aún no necesita estar al final de la línea. Desde el punto de vista puramente económico, puede continuar desarrollándose mientras las industrias en crecimiento de los países capitalistas puedan inducir una expansión correspondiente de la producción agrícola. Esto se vuelve cada vez más difícil, por supuesto, a medida que aumenta el crecimiento anual de la industria mundial y las zonas agrarias aún no abiertas se vuelven cada vez menos. Mientras no se haya alcanzado este límite, el capitalismo puede naufragar en el arrecife de la creciente oposición política del proletariado, pero no tiene por qué terminar en el colapso económico. Por otro lado, tal bancarrota económica ocurriría prematuramente como resultado de continuar la actual política del imperialismo. Por lo tanto, esta política de imperialismo no puede continuar por mucho más tiempo.
Por supuesto, si la actual política del imperialismo fuera indispensable para el mantenimiento del modo de producción capitalista, entonces los factores a los que me he referido no podrían causar una impresión duradera en la clase dominante y no la inducirían a dar una dirección diferente a sus tendencias imperialistas. Pero este cambio será posible si el imperialismo, el esfuerzo de cada gran Estado capitalista por extender su propio imperio colonial en oposición a todos los demás imperios del mismo tipo, representa solo uno entre los diversos modos de expansión del capitalismo. La siguiente fase, el ultraimperialismo. Lo que Marx dijo del capitalismo también se puede aplicar al imperialismo: el monopolio crea competencia y el monopolio de la competencia. La frenética competencia de empresas gigantes, bancos gigantes y multimillonarios obligó a los grandes grupos financieros, que estaban absorbiendo a los pequeños, a pensar la noción del cártel. De la misma manera, el resultado de la guerra mundial entre las grandes potencias imperialistas puede ser una federación de los más fuertes, que renuncian a su carrera armamentista. Por lo tanto, desde el punto de vista puramente económico, no es imposible que el capitalismo pueda seguir pasando por otra fase, la traducción de la cartelización en política exterior, una fase de ultraimperialismo contra la que, por supuesto, debemos luchar tan enérgicamente como lo hacemos contra el imperialismo, pero cuyos peligros se encuentran en otra dirección, no en la de la carrera armamentista y la amenaza a la paz mundial. La exposición anterior se completó antes de que Austria nos sorprendiera con su ultimátum a Serbia. El conflicto de Austria con Serbia no surgió puramente de tendencias imperialistas. En Europa del Este el nacionalismo sigue siendo una fuerza motriz revolucionaria, y el conflicto actual entre Austria y Serbia tiene raíces nacionalistas e imperialistas. Austria intentó implementar una política imperialista anexionando Bosnia y amenazando con incluir a Albania en su esfera de influencia. Esto despertó la oposición nacionalista de Serbia, que se siente amenazada por Austria y ahora es un peligro para la existencia de Austria por su propia cuenta. La guerra mundial no se produjo porque el imperialismo fuera una necesidad para Austria, sino porque por su propia estructura se puso en peligro con su propio imperialismo. El imperialismo solo podría haber impulsado un Estado internamente homogéneo que se adhiere a sí mismo zonas agrarias muy por debajo de él culturalmente. Pero aquí un Estado medio eslavo dividido nacionalmente deseaba perseguir el imperialismo a expensas de un vecino eslavo cuya cultura tiene los mismos orígenes que la cultura de las regiones vecinas de su oponente. Por supuesto, esta política solo podría tener consecuencias tan inesperadas y vastas debido a las contradicciones y discordias que el imperialismo ha creado entre las otras grandes potencias. Todas las consecuencias que maduran en el vientre de la actual guerra mundial aún no han visto la luz. Su resultado aún puede ser que las tendencias imperialistas y la carrera armamentista se aceleren al principio, en cuyo caso, la paz posterior no será más que un breve armisticio. Desde el punto de vista puramente económico, sin embargo, no hay nada más que impida que esta explosión violenta finalmente reemplace al imperialismo por una santa alianza de los imperialistas. Cuanto más dura la guerra, más agota a todos los participantes y los hace retroceder ante una repetición temprana del conflicto armado, más nos acercamos a esta última solución, por improbable que parezca en este momento.